zona de Matagalpa y Jinotega, que son las tierras altas al norte de Nicaragua. Acá en Costa Rica lo estamos realizando en la zona de San Ramón, en el occidente del Valle Central, y en Colombia se lleva a cabo en Jardín, en Antioquia. Okay. Entonces aquí está el mapa más o menos en los 3 sitios donde se está desarrollando este proyecto que tiene a las aves como grupo modelo. Okay. El proyecto se llama Nuestro Café, Nuestras Aves. Surgió en el 2019 y surge con un fin que es monitorear aves en fincas de café. Entonces, son fincas de café que venden su producción a una empresa que se llama Nespresso. Eh, y estos productores participan dentro del programa AAA, en el cual los diversos agrónomos de la compañía los motivan a ellos para que tengan buenas prácticas agrícolas. ¿Y cuáles son esas buenas prácticas en el café? Es manejar árboles con buena sombra, es manejar también árboles de tamaño medio, arbustos, eh, la reducción del uso de agroquímicos para control de hierbas. Y eso es muy importante porque tener estos 3 estratos, árboles altos, plantas de café y hierbas en el suelo, nos permiten que podamos tener una gran cantidad de aves en las fincas de café. Yo soy parte de la Universidad de Costa Rica. Yo estoy sacando mi licenciatura en interpretación ambiental y ahí estoy próximo a presentar los datos finales de mi licenciatura. Estoy muy contento porque hemos tenido muy buenos resultados, muy buena recepción por parte de los productores, por parte de las comunidades en las cuales trabajamos, ¿verdad? Entonces, esa es una foto como cómo se ve un típico cafetal acá en la zona de San Ramón. En estos cafetales también se colocan rotulación donde obviamente se prohíbe la cacería. En Costa Rica es prohibido cazar. Sin embargo, hay muchas zonas donde ustedes lo sabrán, ¿verdad? Siempre hay algunos individuos que se meten a hacer daño y así, pero en estos cafetales los productores tienen un respeto. eh, Permite que las aves pasen por todos estos espacios. Y lo que a mí también me gusta mucho es que las aves son bonitas, son divertidas, a la gente le gusta y en muchos lugares y la broca del café. Ok, entonces esto es una investigación del 2013 que se hizo acá en Costa Rica, en San Vito de Cotobruz. Carp y compañía hicieron un experimento muy bonito en el cual tenían una parcela de café, ¿verdad? Entonces, por un lado tenían plantas totalmente descubiertas, o sea, sin nada que las protegiera. Ahí podían entrar aves, murciélagos también, y podrían comerse los insectos que ahí habían. Y otro cafetal pusieron como una tienda en cada mata. Entonces, en esas plantas de café, aunque tenían entrada de luz y todo, no podían entrar aves ni animales grandes, por así decirlo, a depredar insectos. Al final hicieron las pruebas y se dieron cuenta que donde tenían estas tiendas, los insectos se comían más el grano del café. ¿Qué insecto era? La broca del café. Es este insecto que está aquí arriba a la izquierda. Acá en San Ramón es un problema medio, no es el más grande del mundo, pero sí afecta. Pero he escuchado en zonas como en Heredia, donde la depredación es arriba del 40%. Imagínese usted perder una cosecha de 40% por un insecto. Y las aves pueden tener un papel muy importante en eso. Y como decían ellos también, porque podría ser otros motivos,
de por qué estos granos estaban más depredados que es. También agarraron las aves, hicieron extracciones de heces, les hicieron un PCR y se dieron cuenta que ahí había parte del ADN de la broca del café. Entonces, bueno, es uno de los diversos estudios que hay sobre este tema. También se ha estudiado en Jamaica y en otros lados. Este pajarito que sale acá en la fotografía, el famoso chinchirigüí, es un tipo de soterré muy abundante en las fincas de café. Le encanta andar por las matas. Anden, ustedes lo verán todo el día cantando y moviéndose por las plantas de café. Y fue una de estas aves que, que se dieron cuenta en esta investigación que estaba depredando la broca. Otra cosa que vincula mucho el café y bueno, a nuestro país, Costa Rica y Nicaragua y Colombia también, es que la gente viene mucho a esto, ¿verdad? Uf, el café de Costa Rica tiene una fama impresionante. El café de Nicaragua es muy famoso y el de Colombia, ustedes lo sabrán, ¿verdad? Pero también nuestras aves, las aves de nuestra zona son muy atractivas para el turismo, para mucha gente que le gusta la biodiversidad, la naturaleza. Este pájaro que sale acá a la izquierda, este joven aquí apuntándolo, estaba viendo. Esta ave es el famoso pájaro campana. Es una de las aves que tiene las vocalizaciones, o sea, los cantos más fuertes en la naturaleza. Creo que el que tiene el canto más fuerte que este es un primillo de él que vive en Sudamérica, otro pájaro campana que es totalmente blanco. Pero bueno, mucha gente viene al país a hacer esto, ¿verdad? Tomarse un buen café y a ver aves. Entonces, ¿cómo no vincular estas dos cuestiones? Y más en estas fincas que son un poquito diferentes a fincas, no voy a decir en Costa Rica, sino con otros países. Hay países que tienen plantaciones de café muy monocultivo, que es solo café. Y eso de ahí a veces no permite tanto la permeabilidad de especies. Sin embargo, acá en Costa Rica, en Nicaragua, en Colombia, hay ciertas zonas donde el café se maneja de una manera muy especial. El proyecto consiste en varios ejes. Uno es monitorear aves, que eso es salir a contar aves al campo. Otro eje es monitoreo por medio de unas grabadoras, ahorita se las mostraré. Otro tiene que ver con educación ambiental con escuelas y otro tiene que ver con intervenciones con los productores de café. Entonces, para nosotros monitorear las aves, o sea, ir a contarlas en el campo, para saber cuáles aves están usando el espacio y todo, usamos un par de binoculares y nuestro teléfono. En el teléfono usamos una aplicación que se llama eBird. Esta es de la Universidad de Cornell. Este proyecto surge desde la Universidad de Cornell, el proyecto Nuestro Café, Nuestras Aves. Entonces, nosotros lo que hacemos es que vamos al campo muy tempranito en la mañana, entramos a las fincas de café que siguen estos programas de sostenibilidad, comenzamos a hacer puntos de conteo por medio de eBird. Eh, es muy fácil de usar y ver. Yo sé que dentro de esta charla hay mucha gente que usa esta aplicación. Eh, es como ustedes empiezan una lista, ella les indica el punto GPS en el cual están iniciando. Nosotros usamos un protocolo que es como una estrategia para encontrar las aves que se llama ProAlas. Y eso fue una manera de estandarizar el monitoreo de aves en toda América. Antes se han realizado muchos esfuerzos de monitoreo. Dentro de los esfuerzos existe el transecto, que es caminar por un tiempo determinado y una distancia determinada y contar todas las aves que usted logre ver y escuchar. Existen otros tipos, hay movimiento en vehículo, hay uso de redes de niebla, hay muchos tipos de monitoreo, pero la cuestión es que el esfuerzo es diferente y a veces comparar los espacios es muy diferente, porque digamos, si yo estuve pajareando en este transecto y duré mucho tiempo, hice una distancia muy larga, y luego lo intento comparar con una lista que yo hice en un solo punto, eh, se torna un poco distinto porque el esfuerzo es diferente. Entonces, este es un protocolo que se usa para que en todos los lados la gente haga los mismos esfuerzos. Entonces, son 160 puntos en los cuales nosotros visitamos en las fincas. Esto es la aplicación eBird, esto que tienen acá en la pantalla. eBird es, ustedes leen acá, iniciar una lista y como les mencioné, les tira el punto GPS y ustedes comienzan a apuntar aves como un contador. Entonces ahí les sale, qué sé yo, yigüirro. Ustedes pueden contar 3 yigüirros, estoy viendo 3 yigüirros. Chachalacas, estoy viendo 5 chachalacas. Ustedes van apuntando y es como una red social de aves. Es algo impresionante y cuando surgió
cambió mucho la manera en cómo la gente sale a observar aves, porque anteriormente, bueno, en el caso mío, yo salí a observar aves y siempre andaba la lista, apuntaba y cuando llegaba a la casa tenía que pasarlo un Excel, que era un poco de trabajo. Ahora con esto iVerdi, usted hace la lista, la sube a la aplicación y yo puedo descargar después los datos como un Excel. Entonces es un éxito. Antes yo perdía ese tiempo pasando los datos, ahora inmediatamente los tengo, números de individuos, punto GPS. Les recomiendo esta aplicación, es todo un éxito y se complementa con esta otra que se llama Merlin. Merlin es una aplicación que se usa como un identificador de aves. Es como él les tiene una lista de todas las aves del país, uno descarga paquetes. Si ustedes le toman una fotografía y no saben qué pájaro es, ustedes la suben acá y por medio de inteligencia artificial él le dice qué especie es. Y si ustedes quizás no le tomaron una foto, pero ustedes andan en el campo y dicen, ok, el pájaro es de este tamaño, es de este color y lo vi haciendo esto y ustedes le dan ahí, él les tira una lista de las probables especies que hay. Es impresionante. Ahí estoy yo en el campo usando Merlin, viendo una imagen de este carpintero Oliva en medio de un cafetal. Es buenísimo. Y también cuando vamos a las fincas, les mostramos mucho esta aplicación a los productores. Algunos la han mostrado el interés de descargarles. Hay algunos productores que ya hacían observación de aves. En nuestro país es muy común que la gente le gusten las aves. Es un país que tiene sus años estando en ecoturismo. Entonces ya hay como un interés de la población en aviturismo, en observación de aves. Ahí esta es una foto de Entidades Sur de San Ramón, en La Guaria. La fotografía la tomó este compañero, Anthony Jiménez. Bueno, entonces eso es lo que salimos a hacer al campo nosotros. Y usando esta aplicación, ya tenemos detectadas 230 diferentes especies de aves. En nuestro país tenemos 923, 924 especies hasta la fecha. En iVerdi hay detectadas 903, ¿verdad? Es que de esos 900 a 924 hay algunos registros históricos, así que desde que se usa esta aplicación de manera masiva, que es como el del 2015, se han reportado esta cantidad de especies. Y no tenemos una cantidad gigante de aves porque el espacio en el que trabajamos es restringido, son cafetales y espacios naturales en una altura entre los 1000 y los 1300 metros. Entonces, de eso nos restringe un poco. Pero algo que es muy valioso dentro de este proyecto es el esfuerzo del monitoreo que se ha hecho. Nosotros tenemos realizadas 2.545 listas. Una lista es esto, cuando yo voy al campo y apunto una cantidad de aves en un punto en específico, en una hora en específico, y yo lo subo, eso es una lista. Y nosotros tenemos 2.545 listas de eBird que nos ubica en el número 10 dentro de los, digamos, de las cuentas con más cantidad de listas. El primero en el país es Jim Sock, que es un biólogo que hace monitoreo de aves y tiene una cantidad impresionante de listas. Y hay diferentes biólogos, observadores de aves, guías naturalistas, que trabajan en esto y están subiendo listas, subiendo listas. eh, y es muy valioso para la conservación de las aves. Esta aplicación iBird es un éxito. Y bueno, cambiando un poquito de tema, o no cambiando, ya está hablando de lo mismo. En estos cafetales hay en realidad verdaderas joyas de las aves. Este colibrí que sale en esta fotografía la tomé de Macaulay Library, que es como la base de datos de fotografías, cantos, videos de eBird, y es gracias al aporte de un montón de fotógrafos y gente que está subiendo datos, subiendo listas. Ok, este es un colibrí que solo vive en Costa Rica, solo vive en el piedemonte caribeño, como entre los 700 y 1200 metros, quizás. Se llama el colibrí cabeza cobriza. Y un par de veces lo hemos encontrado en fincas de café, lo que nos ha parecido impresionante porque siempre se considera que este es un colibrí muy como de bosque y muy preservado y todo. Sin embargo, encontrarlo en una finca nos da a nosotros esa buena noticia de que los cafetales pueden ofrecer oportunidades. Si se trabajan de una buena manera, pueden ofrecerle oportunidades a especies tan únicas como esta, una especie endémica de nuestro país, o esto
que es un ave impresionante, ya antes se las mencioné, el pájaro campana. También lo encontramos mucho en la zona de Piedades Norte y Piedades Sur de San Ramón. Sin embargo, Concepción, San Juan, Santiago, también lo ven pasar. Esto es un ave que hace unas migraciones altitudinales. Una parte del año ustedes lo pueden ver allá en Tambor, a 0 metros sobre el nivel del mar. Y otra parte del año, cuando es su época reproductiva, él viene como aquí a la división continental entre el Caribe y el Pacífico, justamente donde están estas comunidades. Y bueno, es especial para esta especie. Pero tienen que haber árboles de guacatillo, o sea, tienen que haber condiciones. Uno tiene que darle a las aves condiciones para que ellas estén ahí. La otra manera que nosotros monitoreamos y tratamos de buscar cuántas aves hay en las fincas de café es por medio de análisis bioacústicos. La Universidad de Cornell desarrolló estas grabadoras, son unas grabadoras que se ponen en el campo y de manera automática detectan las aves que suenan en horarios que nosotros previamente establecemos. Se programan en ciertos horarios y ahí quedan en el campo 2 meses grabando. Luego nosotros las vamos a retirar y nos llevamos muchas sorpresas. Para nosotros luego ver los sonidos de las aves, por así decirlo, usamos una aplicación que se llama Raven. Raven lo que nos hace a nosotros es mostrarnos los espectrogramas del sonido, que es como el dibujo que hace un sonido. Por ejemplo, estos dibujitos que se ven acá son como diferentes tonos de las especies, qué sé yo, un zanate que a veces tiene un aquí quedaría igual, así como diferentes picos. Es una aplicación muy buena para ver de una manera visual los sonidos, es bien bonito. Ahí estoy con esta otra compañera del proyecto, ella es Ingrid Molina, es de la maestría de la Universidad de Costa Rica y de ahí nos tomamos siempre varios días yendo al campo, tanto para ponerlas como para retirarlas. Las grabadoras están en el campo 2 meses, grabando 6 horas al día. Son 40 fincas y cada vez que nosotros colocamos grabadoras, cada grabadora nos graba 300 horas. Entonces tenemos una cantidad de sonidos gigante y ahí quedan, bueno, este proyecto está enfocado en aves, ¿verdad? Pero ahí si hay un congo cercano se va a escuchar el congo, si suenan otros mamíferos se van a escuchar, los insectos también quedan muy claros. Son unas grabadoras con una claridad impresionante. Uh-huh. Acá esto es un mapa de Maps de la zona de San Ramón, de Google Maps, y muestra la ubicación de las diversas fincas de café. Están acá, esta es la zona de Concepción de San Ramón, acá es La Esperanza, Piedades Norte, que es Piedades Sur, y la zona de Santiago y San Rafael. Esos son los principales distritos donde están estas fincas de café. Son fincas de pequeños productores, productores medios y pequeños, fincas que van de 1 hectárea hasta, hay fincas de 12 hectáreas. Entonces eso nos permite también a nosotros ver cómo los diferentes tamaños de una finca también pueden impactar un poco en las especies que nosotros estamos viendo. Todo es parte del proyecto, ¿verdad? Diferentes factores, cómo modifican las aves que nosotros podemos ver, los diferentes manejos que se les puede dar. Ahí estamos en el campo cuando vamos a recolectar esas grabadoras. Es un trabajo fuerte porque son 40 grabadoras y tratamos de recogerlas en 2 días para que estén colocadas en el mismo tiempo y se retiren en el mismo tiempo y los datos entre sí también sean bien comparables. Aquí otra imagen de cómo están colocadas en el campo. Las colocamos en árboles entre 2 y 4 metros de altura, con el micrófono hacia arriba o hacia abajo, depende del árbol, la ubicación que tenga. Nos dimos cuenta que es indiferente. Por ejemplo, si cae un aguacero, va a sonar igual si está para arriba o para abajo. Nos dimos cuenta de eso, de algunos detalles. Hemos tenido algunos problemas y no con personas, no nos han dañado ni una sola grabadora, pero sí está como un árbol frutal o así, a veces llegan ciertos animales y se comen el microfonillo o así. Yo siento que son zorros pelones, que a veces andan mucho en los árboles ahí, como si es un palillo de guayaba o si es un árbol bueno, una mata de plátano, una mata de banano,
si tiene una mata de banano cerca, sí, a veces uno los ve. Y como ellos emiten una pequeña luz azul chiquitita, tal vez les llama la atención. Otro de los elementos que les comenté es muy importante en este proyecto es de lo que nosotros vemos en el campo, cómo lo podemos compartir con las familias de los productores, con los hijos de los productores, con los nietos de los productores. Entonces se creó un currículo de educación ambiental. Son actividades para desarrollar en estas escuelas, en las escuelas que están aledañas a las comunidades, o sea, las escuelas de las comunidades aledañas a las fincas de café. Eh, Nosotros vamos a las escuelas, hablamos con los chicos, tenemos una serie de actividades que ahorita les mostraré. Bueno, ahí es parte de las actividades que hemos realizado. Esto, ustedes dirán, pero ¿qué es eso? Nadie, sin mascarilla ni nada. Estas actividades se realizaron en el 2019, en el 2020 y 2021. En el 2020 fue imposible poder realizarlas porque nos agarró totalmente sorpresa la pandemia, igual que a todo mundo, ¿verdad? Pero era muy complicado porque las maestras y las escuelas están muy presionados, ¿verdad? Entonces una actividad más fue complicado, no pudimos desarrollarla, pero ya este año, bueno, ahí estamos en planes de hacer algunas actividades de manera virtual. Eh, y es para desarrollar estas actividades. Es un currículo educativo que se llama Amigos del Café, es todo como un manual de actividades, son 8 actividades. Otro elemento muy importante es el aviturismo. Por eso que les mencioné al inicio, ¿verdad? Bueno, en las fincas de café vemos un montón de especies de aves, algunas muy fáciles de ver, muy perchadas, eh, y las fincas de café, el café como tal ya es un atractivo turístico muy importante. Entonces, se comenzaron en diversas actividades, tanto con el ICT y habían contactos hay contacto con el SINAC para esto, no es dar talleres de guía naturalista a los productores de café, pero porque esto, bueno, ustedes, los que trabajan en turismo saben, obvio, hay que prepararse, hay que estudiar un tiempo un largo, bueno, un tiempo largo no, pero un tiempo bastante amplio, o sea, hay que meterse en el turismo, pero los productores sí pueden aprender a ser muy buenos anfitriones y la verdad es fácil porque los productores aman sus fincas de café, les encanta mostrar las fincas de café. Las fincas de café son espacios bastante bonitos. Quienes son de acá, de la zona de San Ramón, lo sabrán. La zona tiene buenos miradores, hay árboles grandes en diversas fincas, entonces son muy atractivas. A los productores les encanta siempre mostrar sus fincas y eso es algo muy valioso, porque eso también es algo bueno para el turismo, que cuando llegue un turista no se sienta como rechazado, sino como que se sienta bienvenido, obviamente. Eso distingue también el turismo costarricense, que es un turismo recibe muy bien al turista, eso es algo muy positivo. Eh, en esta imagen que está acá, en las zonas rojas, eh, se muestran como los sitios donde las aves están muy amenazadas. Ven que acá en Costa Rica, las zonas donde está como más amenazadas las aves son las tierras altas. Primero porque tiene aves endémicas, o sea, aves que solo viven en Costa Rica. Segundo porque también la destrucción del hábitat es, es un tema, ¿verdad? Es todo un tema. Entonces, aquí el asunto es que, bueno, los cafetales también están en una altura similar, arriba de los 1000 metros. Y si nosotros podemos tener cafetales que mantengan un poco de esa biodiversidad y también que los cafetales respeten ciertas cosas, como les mencioné, las orillas de los ríos, que tengan árboles altos, porque los árboles altos también nos permiten que puedan cruzar un montón de especies. Eso es algo importantísimo para la biodiversidad. Entonces, yo lo que les voy a mostrar ahorita es diversas fotos,
tanto de aves como de diversas situaciones que nosotros nos topamos en este proyecto. Eh, las aves son bastante visibles, la gente las conoce, por ejemplo, esta que sale acá primero, la oropéndola de Montezuma, toda la gente la conoce. Toda la gente conoce la oropéndola. Ahí van las oropéndolas y yo visito las fincas con mis compañeros y los productores siempre, aquí pasan las oropéndolas o aquí tienen nido las oropéndolas. Entonces es un ave muy llamativa, muy conocida por los productores y aunque tal vez no controla plagas porque lo que hace es comer frutas, comer banano, comer guayaba, comer muchas cosas, visualmente es muy atractiva y le da también un paisaje acústico a las fincas. Como pasa, el canto es muy característico. Yo siento que suena como un incendio, suena como y luego unos sonidos ahí bien, 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 que no se pierden. O sea, la gente escucha ese sonido, son un europeo. Eh, Otra ave bastante común en los cafetales es el bobo o este momoto de azul, es el nombre en español. Pero aquí le dicen pájaro bobo. Ese es el nombre que lo conoce la gente. Y es el ave que se usó como emblema para este proyecto en Nicaragua. No es el ave nacional de Nicaragua, porque el ave nacional de Nicaragua es el Ebomota superciliosa, el bobo ceji turquesa, turquesa. Y la cuestión es esta, digamos que ese bobo es de tierras bajas. Este es el bobo que se encuentra, por así decirlo, en elevaciones medias y altas. Entonces, este es el que se ve en fincas de café en Nicaragua y la gente lo ama ahí. Y acá en Costa Rica también lo podemos encontrar. En Colombia se puede ver, pero es otra especie. Antes eran la misma especie, sin embargo se hizo una división de las diferentes subespecies de esta ave y ahora quedó otra especie. Sin embargo, visualmente ustedes lo ven muy parecido, muy parecido a esta especie que hay en Nicaragua. Le dicen bobo, había escuchado que es como porque el ave es un poco, ¿qué será? Como tontilla, dice uno, como media boba, que se para, vean, ahí está como, estaba la verdad parada bastante cerca donde yo estaba comiéndose, no me acuerdo qué era, bueno, algo rojo ahí. Pero también hay otra gente que dice que le dicen bobo por cómo canta, él canta como, bobo, no sé. Yo diría que es tal vez porque es eso, porque es como más bobo, se acerca ahí sin mucho miedo, es un problema, a veces es muy amistoso más bien. Esta que ya se las he mencionado 3 veces, pero es que en realidad es un ave impresionante, el pájaro campana. Esta ave solo vive entre Honduras y Panamá, es un ave endémica de América Central. Hay 3 diferentes poblaciones, hay la población hondureña y acá en Costa Rica tenemos 2 poblaciones, una población es de la cordillera de Talamanca y esta población que nosotros monitoreamos aquí en los cafetales de San Ramón es la población de Monteverde. Las 3 tienen diferentes dialectos, suenan, suenan bastante diferentes. Y bueno, ellos lo que hacen es esto, abren sus rafotecas, sus picos bastante y tiran unas exclamaciones que se pueden escuchar a bastante distancia, por lo menos hasta 1 kilómetro de distancia. Si está una zona bastante despejada, ya si hay mucha vegetación puede ser que se pierda un poco el sonido, pero si ustedes, o sea, la distancia es bastante lejana. Pero algo que sí tiene que haber es esto. Los pájaros campanas son muy dependientes de lo que comen, que es frutos aceitosos, que tengan buen contenido energético, y este es uno de los que mejor cumple esas características, que es el árbol de aguacatillo. Son árboles de diversos géneros de plantas, ocoteas, cinnamomum, nectandra, son varias especies que producen esto, un fruto globular de tamaños desde 1 centímetro, de 1 o 2 centímetros, les encanta. Y en las fincas de café, muchos productores les gusta tener un arbolito ahí de aguacatillo, son árboles con un follaje bastante atractivo y si, imagínense, nos permite tener una especie como esta, es buenísimo. Las fincas de café permiten también el paso y la permanencia de un montón de aves migratorias. Eh, Creo que tenemos más de 40 especies detectadas, un montón más, de las 200, y creo que era un 40%, es decir, un montón de especies migratorias. Eh,
Algunas solo van de pasada. Hay algunas especies que, digamos, nosotros estamos acá en Costa Rica, vienen de Norteamérica, pasan acá y se van para Sudamérica, Bolivia, están un tiempo allá y luego las volvemos a ver cuando van de pasada. Esos solo se llaman pasantes, pero ya sí están los migratorios que se establecen acá, que vuelan del norte y se quedan acá en la época de verano y luego migran de nuevo para reproducción. Aquí les muestro estas dos fotografías que son de mi compañero Anthony. Este par de mosqueros muy vistos en las fincas de café. Y lo que vean la forma de sus picos, son picos especializados para cazar insectos. Entonces ustedes ven estos pájaros en general, perchados, principalmente este, que es un ave del género Contopus. Se los ven perchados en una ramilla, él vuela, agarra un insecto en el aire y vuelve y se lo come. Son unos excelentes cazadores, por eso les dicen mosqueros. Otra ave, que es todo un emblema en los cafetales, es la reinita cafetalera, la especie es Basileuterus frutifrons. Esta especie viene desde Texas hasta Colombia. Hay como dos subespecies, dos o tres. Acá en Costa Rica tenemos esta que es de pecho y espalda bastante amarilla, cabeza roja y tiene una lista blanca por encima del ojo. Y es el ave emblema de nuestro café Nuestras Aves acá en Costa Rica. Y la escogimos porque en serio es demasiado abundante. Yo creo que casi en todas las listas que yo he hecho en un cafetal suena o la veo o anda por ahí. A ella, a esta especie de ave, le encanta andar forrajeando en las plantas de café. Eh, Algunas, yo nunca he visto un nido en una planta de café, pero sí me han comentado de que han visto. Conocidos míos me han comentado. Yo nunca he visto un nido. Ella a veces ocupa tener a una orillita de bosque, ¿verdad? Siempre en el cafetal, obvio, para que haya esta. Ella va y duerme en su nido, en estas ramazones, cuando es época reproductiva en su nido. Cuando es época de no reproducción, ella se queda ahí en esas ramazones y ya en la mañana a forrajear en los cafetales. La reinita cafetalera. Yo la llamo también granito de café, porque a veces uno las ve moverse entre las bandolas y lo que se nota es esta cabecilla roja, como un granillo de café ahí, en medio de la planta. Muy activa. Las fotografías son difíciles de esta especie porque brinca cada segundo se pega un brinquillo. Esta es una de las aves tal vez más conocidas de Costa Rica. Se usa en turismo, se usa en diversas campañas, empresas para algo de que hablen, ponen un tucán. Es una ave que se usa para todo. Este es el tucán pico iris, o también lo conocen como el tucán caribeño. Es una ave bastante bella. Eh, es muy tierna, ¿verdad? Los tucanes son aves bastante tiernas. Sin embargo, esa ternura a veces es un poco, porque este pico es una herramienta para alimentarse, para alcanzar frutos, para comer diferentes cosas, tiene un muy buen control y también a veces le sirve como una arma. Pueden comer lagartijas, pueden comer otras aves, invadir nidos. Entonces es un depredador. El tucán es un depredador en muchos casos. Es un ave omnívora, o sea, tiene una dieta bastante amplia y es importante tenerlo en las fincas de café, obvio. Nos indica también ambientes sanos. Los carpinteros son otro de los organismos muy comunes en los cafetales. Los carpinteros a nosotros lo que nos indican es presencia de árboles. Los carpinteros casi no se ven, por así decirlo, en las plantas de café. Esto es de lo que nosotros, las aves que nosotros logramos observar en la sombra, en los árboles que dan sombra. Este es uno bastante abundante acá en la zona, es el carpintero lineado. Es un pájaro loco, ¿no lo ven? Vean, qué buena cresta tiene. Y es el ave que se usa como emblema de nuestro café, nuestras aves en Colombia. Y esta ave se puede ver en Costa Rica, en Colombia, en Nicaragua. Se puede ver en los tres países. Ven que las tres especies que se escogieron como emblema de cada uno de los tres países en los cuales se está desarrollando, se pueden ver en los tres países. Eh, Son aves muy comunes en cafetales y que la gente también pueda reconocer. Tal vez un poco más desconocida es la que escogimos acá en Costa Rica, la reinita cafetalera, pero nos pareció importante mostrarla. Tal vez no era un ave tan conocida,
pero sí nos damos cuenta que es muy, muy abundante en los cafetales, o sea, usa los cafetales, está adaptada a los cafetales. Y vean que el nombre común es reinita cafetalera. El nombre en español es reinita cejicastaña, pero bueno, dentro de la misma apropiación de las especies por parte de las personas, sentirse identificados con ellas, es esto de darle un nombre común que describa alguna característica tanto o ecológica o de comportamiento, en este caso, y por qué aman los cafetales. Eh, en los cafetales podemos encontrar diversos grupos de aves, son 230 especies. Hay depredadores, hay insectívoros, hay aves que solo comen frutas. Esta es un ave que es depredadora, es el halcón guaco, es un halcón y tiene una dieta muy, muy específica. Este halcón lo que come es serpientes. Yo nunca lo he visto comiéndose una terciopelo, pero sí, sí me han contado que come terciopelo. Yo lo he visto comiendo sabanerillas, eh, ranerillas, culebras pequeñas, pero sí, él es un depredador impresionante y los productores lo quieren mucho. Por eso, porque ellos saben que controla poblaciones de culebras. Y ustedes saben que a veces la gente le tiene miedo a las culebras, son todo un tema. Hasta culebras que no son venenosas o serpientes que no son venenosas, la gente a veces les tiene, ¿verdad?, su respeto. Entonces, ver un guaco en su finca, ellos saben que, bueno, ahí está controlándome algo, ahí me controla la población de culebras. Los pericos son bastante abundantes. Este es el que se conoce como chucuyo. Tenemos detectadas como 5 especies de pericos y loras. Fíjate, no sé, como 5. Eh, y esto lo que llegan principalmente a comer es árboles frutales. El chucuyo yo lo he visto comiendo café. Este sí lo he visto comiendo granillos de café, pero la cantidad que come no es significante, no es significativa. Pero ustedes si tienen en las fincas de café, por ejemplo, un árbol con jocotes, van a llegar a comer jocotes por puños. A veces más bien ese es el problema, que no dejan ni un jocote. Y el jocote que es un bien preciado, ¿verdad? Bueno, entonces eso es bastante abundante en las fincas. Esta fotografía la tomé yo, es un cafetal ahí, es una planta de café. Y aquí en medio tenemos este pajarito. Es una reinita de capuchinegra, se llama Cardelina pusila. Y me hace mucha gracia porque estas de las aves migratorias, muchas aves migratorias uno las ve igual en los árboles de sombra o estas de las reinitas que uno ve siempre en las matas de café. O sea, si usted está en un cafetal, yo siempre la veo en las plantas de café. Igual muy activa, cantando mucho, moviéndose muy rápido. Son bastante activas. Y acá están ciertos datos que se toman gracias a eBird. Entonces vean, en este mapa, que es un mapa de América del Norte, en la zona roja es donde esta reinita se reproduce, donde anida. La zona amarilla es donde ella migra cuando va en su viaje hacia el sur. Y la zona azul es donde ella se queda, por así decirlo, en el verano. Vean que la parte más sureña donde nosotros la podemos ver es acá entre Costa Rica y las tierras altas de Panamá. Porque es estas migratorias que acá en el país se puede ver en zona baja, no es que no se pueda ver, pero es más abundante, su mayor abundancia es en elevaciones medias entre los 1000 y 2000 metros. Oh, Es donde más les gusta estar. Acá otra foto de un perico catano. Diclofenac. Ok, ahí está ese periquillo de frente naranja. Le dicen perico catano. Igual, amante de las frutas, que jocote, que mango. Cuando están estos árboles de targuá en flores, un frutillo ahí, también les encanta, uno los ve ahí. Nada más suena un silencio y algo cayendo en el suelo, y es de que está, a veces uno se ve en un palo donde parece que no hay nada, y usted ve con los binoculares y hay un montón de periquillos de estos comiendo un montón, pero silencio absoluto. Y ya como cuando algo los asusta, vuelan todos de manera simultánea. Es muy importante que en los cafetales hayan frutas para nosotros poder permitir que hayan otras especies de aves. Esta, que es, las eufonias en general son aves que han estado muy amenazadas por el asunto de que la gente les gusta a veces tener estas aves en jaula. Y es una lástima porque
Sí, no hay cosa más linda que ver estas aves moverse libres, eh, llevar a cabo todo su ciclo de vida. Y en los cafetales, acá en la zona de Piedad Sur, es esta especie de eufonia, que es la que conocen como monjito, es bastante abundante, tiene un sonido muy, muy característico, hace como dos llamados bastante claros. De hecho, el nombre de ellas, eufonia, que viene del latín, que eu es verdadero, y fonia es como, sonido, es como el sonido real, el sonido verdadero, es un sonido como muy nítido. Preciosos son los mojitos, esta es una especie bastante, bastante bonita, y hay varias especies de eufonia, está lo que llaman el agüivo, que es eufonia irundinacea, está una eufonia que se conoce como veranero, porque sigue mucho las fructificaciones del matapalo, entonces a veces se ve más en verano, se llama eufonia elegantísima, bueno, hay diversas especies. Esta foto ya se las había enseñado. Eh, y también nosotros hemos aprendido demasiadas cosas de los productores, andar en las fincas con ellos, que ellos tienen toda su vida de trabajar esos espacios, de darle un manejo diferente. Entonces, nosotros llegamos a hablar con ellos de aves, pero ellos son los que nos quieren mostrar todas las cosas que tienen en su finca. Esta fotografía es de un productor de café de la zona de Piedad Sur, se llama Carlos Vázquez, tiene una finca con una producción buenísima de café. Y en esta finca eh, podemos ver, tiene unos árboles bastante grandes, más yo creo que ahí estaban viendo hacia esos árboles que tienen aquí al fondo. Nosotros ahí vemos mucho esta especie, el rualdo, una cloroponia, creo que ahorita por ahí tengo una fotografía. Eh, es un ave igual que solo vive entre Costa Rica y Panamá y que si hay condiciones adecuadas, ustedes se las pueden encontrar en estos cafetales. Este es un productor de la zona de Piedad Norte, se llama José Víquez, y, y él acaba, bueno, me dice, venga para mostrarle algo. En medio del cafetal, él había este palo como seco, y en ese hueco un tucán nos hizo un nido, y vean el tucán que era, es un tucán esmeralda. Entonces, vean, es un sitio donde, bueno, a veces pasan el productor, ¿verdad? Y que cuando hay que podar el café, cortando las matillas de café, o cuando hay que derramar un poquito la sombra, que a veces se encierra mucho, hay que manejar un poquito la sombra. Y de ahí estaba, y le encantaba ese espacio, y de ahí José nos mostró, él llegó y se acercó ahí, y donde se acercó, salió el tucán. Ahí está, ese tucán se le conoce como currecillo, el tucancillo esmeralda. El proyecto nos permite a nosotros hablar bastante de estos temas con los productores y ellos mismos se apropian del proyecto. Hemos compartido con ellos calcomanías y diferentes elementos para que se identifiquen. Y a mí me alegra mucho, digamos, cuando uno ve que ellos en el carro en el que jalan el café, en el chapulín que jalan el café, colocan su calcomanía de nuestro café, nuestras aves, y ellos le cuentan a otros productores que son parte del proyecto, y entonces eso hace que entre ellos se hablen estos temas y mucha gente se acerca a formar parte del proyecto porque les interesa, porque les habla, ok, es que vienen un grupo de biólogos, de estudiantes a monitorear aves a las fincas, a contar, a hablarnos de diferentes temas y hay una apropiación de los productores con el proyecto. Conocemos personas muy, muy cálidas, que eso que les comentaba, no es cualquiera a veces el que quiera llevarlo uno a su finca, ¿verdad? Y ellos con todo el gusto del mundo entran con uno, le muestran las especies que hay, le cuentan cuáles son las más abundantes, cuáles ven ellos más, nos enseñan un montón de temas. Yo he aprendido, aunque yo he trabajado mucho tiempo con café, mi familia ahí siempre ha producido, pero hay cosas de acuerdo a la zona, el manejo del café puede cambiar. O sea, la manera en la que se siembra el café es diferente. Entonces también hemos aprendido un montón de esos temas y también para nosotros hablar con ellos, no es solo nosotros llegar a decirles esto y esto y esto, sino que el aprendizaje es mutuo y así nosotros también viendo qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que ellos han trabajado por muchos años y les sale muy bien, como también eso nosotros lo podemos presentar a otros productores o también si vemos que se pueda mejorar algo, también mencionárselos. Es una,
se comparte mucha información entre nosotros y los productores. Esta es una fotografía de Piedad del Sur, esta productora, Patricia Fernández, igual en su finca, pájaros, campanas, una época del año, y de ahí es por eso, hay árboles altos, hay árboles que permiten que especies estén ahí, que puedan pasar un buen rato, y eso no significa tampoco que se pierda la calidad ni la producción del café. Inclusive, cada vez es más, cada vez es más necesario que establezcamos sistemas agrícolas con sombra alta, y esto como adaptación al cambio climático. Eh, la zona de Piedad del Sur es muy seca, los que conocen la zona de Piedad del Sur de San Ramón, y hay mucho café. Entonces hay una época del año, en la época seca, donde ya hasta los cafetales la ven fea. Entonces, tener árboles de sombra es muy importante en estos espacios. Hay algunos sitios donde hay que manejar la sombra porque es muy húmedo. Entonces el café se llena de ojo de gallo, que es una enfermedad micótica, es una enfermedad de hongo. Pero eh, depende del lugar, es esto que les menciono. Se pueden manejar sombras altas como adaptación al cambio climático. Y esto a la vez nos permite sostener más biodiversidad. Es un doble ganar. Cuidarnos del cambio climático, tener más biodiversidad en nuestros espacios, sin, más bien es para producir más café, es para no sacrificar la producción de café. Y vean que estos espacios productivos significan el modo de vida de todas estas personas. Con lo que ellos producen en una cosecha de café, tienen que vivir todo el año y tienen que invertir en nutrientes para el café y en manejo de enfermedades micóticas. Entonces el café es muy, muy importante que mantenga la cantidad en su producción, que no baje, ¿verdad? La producción. Y con árboles de sombra se mantiene bastante. Les voy a mencionar algunas especies muy específicas que nos han salido dentro de los monitoreos. Esta que está acá arriba, estoy moviendo aquí el mouse, es el pinzón cafetalero. Esta especie de ave antes se consideraba que era una misma especie con una que hay en México. Sin embargo, se dieron cuenta que no, y en realidad se consideran dos subespecies, pero si ustedes ven los individuos, vieron que son bastante diferentes. Y es una de estas aves que nos hemos encontrado en fincas de café. El nombre común es pinzón cafetalero, solo vive en Costa Rica, en el Valle Central, Monteverde y Turrialba, o sea, es muy específico al centro del país. Y es una ave muy, muy amenazada porque se reproduce mucho en charrales. Y ustedes saben el tema con los charrales, que una persona en este país, yo no sé qué, por qué a veces sucede eso, que ven un charral y dicen, "Ay, qué feo, hay un charral, vamos a cortarlo". Y los charrales tienen una importancia para un montón de especies que, bueno, o sea, primero es una primera de las etapas de sucesión ecológica, o sea, cuando se está formando un bosque, los charrales son muy importantes, porque primero nos establecen una protección del suelo, que comienzan a meter materia orgánica y también nos dan como un buen sustrato para especies de árboles y plantas más grandes, ¿verdad? Pero entonces al ser un ecosistema que la gente siempre corta o quema, esta pobre especie es una de las más amenazadas del país. Esta es una eufonia, uno de los agüidos que llama la gente, que le dicen veranero. La especie es eufonia elegantísima, lo hemos encontrado. Y en las fincas de café que lo hemos encontrado es porque son árboles grandes que tienen que tener, esta es otra condición, para que esta especie por lo menos, hay una planta que se llama matapalo, de la familia Lorantaceae, son varias especies. Eh, es como una planta, bueno, si ustedes si la conocen, nace la semilla y se mete como las raíces a la savia de otro árbol, entonces es como un parásito y a él les encantan los frutos que hay en esos, que hay en esos árboles, Eufonia elegantísima. Otra reinita que solo vive en Costa Rica, no será la más llamativa en cuanto a color y plumaje, pero sí es un ave que solo vive acá entre Costa Rica y Panamá, la reinita costarricense. Este que está aquí a la derecha es el único colibrí migratorio. Veas, es un colibrí bastante pequeño, no tiene ni el tamaño de qué sé yo, bueno, 6 centímetros puede medir, bastante pequeño.
Es el único colibrí migratorio y vuela más de 2000 kilómetros desde Norteamérica hasta aquí, hasta Costa Rica, Panamá. Creo que llega, sí llega a Panamá, sí. Esta es la pajuila, la pava negra, también la conocen. Eh, Solo vive igual entre Costa Rica y Panamá. Todas estas aves, excepto, creo que aquí solo esta y esta no son totalmente endémicas. Estas tres no son endémicas, pero estas cuatro que están acá son endémicas, o sea que solo viven en una distribución geográfica muy restringida. Son endémicas, bueno, para Centroamérica, esta solo para Costa Rica y Panamá, esta es para Costa Rica, esta para Costa Rica y Panamá, y esta para Costa Rica y Panamá, para tierras altas. Uh -huh. eh, Ahí estamos en esta finca en Piedras Norte, donde Dimas Elizondo es este productor de acá. Y es muy importante el acercamiento a nosotros como productores gracias a los técnicos del programa AAA, este programa de sostenibilidad, ¿verdad? Ellos le dan una asistencia a los productores en la cual les recomiendan cuáles son las prácticas productivas que vayan en armonía con el ecosistema, con el ambiente. Bueno, este programa AAA es parte de una, o sea, ellos se certifican gracias a estas certificaciones globales. Hay una que se llama Rainforest Alliance. Entonces, Rainforest Alliance le da a ellos una serie de parámetros. Entonces, ellos como productores siguen estos parámetros y al final hay una auditoría y, por así decirlo, es como que les hacen un examen a fin de año. Y dicen, ok, ustedes eh, mencionan que sembraron árboles, ok, entonces los productores los llevan a esa finca, si sembramos esta cantidad de especies de árboles, eh, ustedes prohíben la cacería, entonces van a las fincas, se dan cuenta que tienen colocados sus rótulos, en la reducción en el uso de agroquímicos también es muy importante, entonces se hacen pruebas, se hacen un montón de cosas y eso es parte de un programa de sostenibilidad, ¿verdad? No es que quede solo en la palabra, sino que en el campo se demuestre los esfuerzos que los productores hacen. Y ya los productores en algún momento, más bien ellos promueven otro tipo de actividades muy, muy positivas, con esto que les mencionaba, como tapavientos con especies de árboles nativas. Bueno, hay diversas actividades que ellos hacen. Entonces, bueno, acá vemos un cafetal en la zona de Los Ángeles, sí, de Los Ángeles. Entonces, vean, esto más que un cafetal a veces parecería como un bosque, ¿no? Ustedes no lograrían aquí diferenciar mucho las plantas de café, son estas que están acá. Pero en los cafetales se promueve principalmente eso, el establecimiento de una sombra alta que desombra el café. Esto también aporta mucho materia orgánica al suelo y por lo general la gente siembra mucho en esta zona muchos árboles de fabáceas, de la familia del frijol. Y estas, como ustedes sabrán, esta familia se sabe ampliamente que es una excelente fijadora de carbón, de nitrógeno en el suelo. Entonces, además de dar sombra, nos fijan nitrógeno. Entonces, el café se lleva muy, muy bien con las fabáceas en general, para la sombra. Y también, bueno, se complementa con especies de diferentes especies de árboles de frutas, eh, matas de banano. El café que vende mandarinas, que vende, bueno, se permite la producción de un montón de cosas. El COVID ha sido un reto, obviamente, ¿verdad? Para todo el mundo. Nosotros seguimos haciendo monitoreos, seguimos visitando las fincas, ¿verdad? Haciendo protocolos. En este momento no, porque el tema está ahora fuerte. Pero bueno, cuando estaba un poquito más tranquilo todo, estábamos visitando un poquito más. Pero también hemos tratado de movernos un poco en redes, mostrar
sociales. Tenemos una de alguien que esté en esta charla, no nos sigue y está bien suyo seguirnos, te lo agradecemos mucho. Ahí mostramos diferentes especies que nos hemos encontrado en las fincas de café, diferentes situaciones, cuando está el café en producción, es un éxito. Otras actividades como concursos de nidos para que los productores nos muestren que se encuentran ellos en la mata de café. Ven estas 3 fotografías de nidos que ellos van trabajando. Digamos. En los cafetales eso es un hecho. La gente pasa trabajando, de que hay una época que hay que abonar, hay una época que hay que podar el café, hay una época que hay que cosechar, pero cuando ellos van trabajando, los productores respetan mucho esto. Que si se encuentra un nido en una matica de café, ahí con cuidadito la dejan y tratan de no moverla mucho y vean qué fotos más bonitas nos mandaban ellos. Eh, hay un respeto ahí por los nidos que ellos encuentran en las matas de café. Entonces nosotros lo vimos como una oportunidad para que ellos nos mandaran una fotografía ahí que se encuentre. Muy valioso, a les encantó. Y los 3 ganadores fueron Rafael Arias, Enrique y Damaris Rodríguez, de Sur, y Andrea Jiménez. Qué 3 buenas fotografías, estas 2 con huevos y ya está con pichones. Un éxito. También con los productores se compartió en algún momento eso, que era el ave de la semana. Entonces una vez por semana le mandábamos un afiche con alguna de las aves que encontramos ahí. Por ejemplo, aquí rey de come maíz. Y describíamos un poco y para mostrarles más de las aves que tal vez, por ejemplo, esta ave no será la más abundante. No, en realidad es muy poco abundante, pero eso más bien es lo que queremos mostrar. Un ave que se ve poco, pero que es muy, muy valiosa para el país. Entonces, más o menos eso es a grandes rasgos nuestro café, nuestras aves. Eh, el proyecto empezó en el 2019, ya vamos nuestro tercer año. Como les mencioné, tenemos muchas horas de sonidos que hemos detectado, muchas listas de aves y ya estamos en una etapa en que estamos generando ya resultados, ya tenemos suficientes datos para empezar a mostrar tanto a los productores como a la sociedad. Entonces, para yo irme despidiendo, me gustaría que, bueno, les agradecería mucho que nos sigan el rastro para que todo esto que yo les mencioné hoy, que es como el panorama general del proyecto, ustedes se den cuenta cuáles son los resultados que vamos obteniendo y cuáles son las cosas que nos van diciendo las aves de estas fincas de café. Entonces, cualquier pregunta, acá estoy. No sé si alguien... Me parece que de hecho en el chat hay varias preguntas ya, entonces podríamos verlas. Uno pueda acceder. Fincas de café. Entonces son algunos proyectos que dan árboles a los productores. Eh, yo sé de 2 acá en la zona. Uno es el proyecto Nama Café. Nama Café da árboles a productores de café, a productores para que coloquen en sus fincas. Y el otro es el proyecto Pure, Pure, es un proyecto francés que está igual acá en la zona, y ellos dan árboles a productores de café como estrategia de adaptación al cambio climático. Y bueno, ellos dan árboles en varias modalidades, le pueden a usted dar árboles frutales, le pueden dar árboles tapaviento, por ejemplo, el trueno es muy bueno como tapaviento, o una de estas técnicas me decía que el níspero es un árbol muy bueno tapaviento, y el níspero, si ustedes lo ven, estos frutos también les encantan a muchas aves.
pero sí, nosotros tenemos una lista como de 25 especies de aves. Este es mi número de teléfono y si usted quisiera, yo le puedo pasar a usted una lista de plantas que se recomiendan para sembrar en el café. Me puede escribir aquí al Sí, ahí correo o me tengo, manda de esas que Ujú, mencionó tengo varias. Le voy a escribir. claro. Posiblemente durante la Pero semana. sépalo, esos dos proyectos le dan árboles a los productores sin tener que pagarlos. Son árboles que se le dan. Este Namacafé es un proyecto en todo el país Lo que conozco, iban sí. ajá, creo que iban a entregar este año 80,000 árboles. Y el Sí. proyecto PUR, que es acá en la zona de Occidente, pero no sé si existe también la posibilidad de que en la zona de Carrizal, que es bastante cerca de acá, eh, entregar algunos árboles. Ellos tenían 60,000 árboles para sembrar. Entonces ven que hay árboles para dar a los productores. Perfecto, gracias. Pura Ahí vida, estamos en contacto. claro que sí. Tengo una pregunta también, Sí, y a lo mejor ya me la contestaste, pero dijiste que el árbol de guayaba atrae las aves. ¿Por qué? ¿Cómo que tiene ese árbol? ¿O por qué? ¿cómo le va a dar? Purísima vida. Sí, el árbol de guayaba es por este fruto globular grande que tiene, bueno, en el centro un montón de semillitas y el fruto es bastante carnosito. Entonces a las tangaras les encanta a los carpinteros, carpinteros que aunque son aves que comen insectos, eh, les encanta. Sí, el guayabo es un árbol que acá en Costa Rica nace de manera, o sea, nace solo, porque las aves igual eso, comen las semillillas y van por allá y en sus excretas botan una semilla y la semilla se establece y comienzan a hacer acá. En los cafetales nace mucho en medio de la plantación plantas de guayaba. Y también, bueno, no solo la comen las aves, también comen los seres humanos, digamos, mamíferos cuando caen en el suelo, las guatusas, que es un tipo de roedor que se encuentra acá. Cuando hay un árbol de guayaba que tiene muchos frutos, usted ve en el suelo que siempre están mordisqueadas, o si usted tiene suerte y no asusta el animal, usted lo puede ver ahí donde está comiendo. Entonces es un árbol bastante gustado por muchos animales y aves. Ujú, Ah, bueno, y mucho gusto. pura vida. Bueno, ya tenemos una hora. Yo tengo un video de 8 minutos de algunas aves de las Vale, ahí fincas del café. Ujú, en el chat hay preguntas, cualquier ok, cosa. vamos a ver. A ver aquí el chat. Ahí terminé de compartir. Ok, voy a ver aquí en el chat. Disculpa, ok, ¿algún programa de apoyo a productores que enfocan su negocio en agroturismo? Sí, eh, ese es uno de los componentes del proyecto. Hay dos biólogos mexicanos, Rubén Calderón y Rafael Campo, me parece que es el apellido, si me equivoco, perdón, que ellos trabajan en ecoturismo de fincas de café en México con la Conavio. Y ellos venían, o sea, no venían, van a venir, solo que estamos esperando que se normalice un poco esto más para dar apoyo a estos productores en el asunto de ecoturismo. Ajá, por eso, porque estas fincas tienen un montón de potencial en este tema. O sea, son fincas que producen un café buenísimo, que tienen un montón de especies de aves. Y cómo no, ¿verdad? Fomentar que los productores tengan un ingreso extra dentro de sus fincas. Eso es algo que nosotros, o sea, sí, sí, sí lo tenemos muy presente. No hemos podido llevar a cabo esas capacitaciones por esto del COVID, pero de que están por realizarse, ahí están. Tienen viveros identificados que distribuyen este tipo de árboles. Sí, sí, dentro del proyecto de este PUR, el Pure Project, eh, ellos tienen su vivero, pero también han fomentado entre los productores y productoras que establezcan semilleros y ellos comprarle a los productores los árboles para distribuir después.
Entonces ellos si un productor también tiene su vivero y le vende a ellos árboles, eh, eso también está permitido, ¿sí? Y bueno, acá en la zona de cualquier vivero que usted vaya, que tengan árboles, van a tener muchas de estas especies nativas. Eso es algo muy importante. Ojalá sembrar uno especies de árboles y plantas que sean de distribución natural en la región, porque corremos también el riesgo de sembrar algo que no va a ser no va a ser consumido por las aves o no se va a usar, por así decirlo. Entonces sí es importante eso, que sean plantas nativas. La charla la van a grabar, creo que sí la están grabando. Entonces no sé ahí quién, Sí, si luego la bueno, compartirán. muchísimas ¿Hay gracias, algún correo? Alejandro. ¿Qué es? ¿Cuál es el usuario de Instagram? Ajá, el usuario en Instagram se llama Nuestro Café Nuestras Aves CR. También está el Instagram de nuestros compañeros de Colombia, entonces, por si quieren ver otras especies de aves. Mañana. Pero sí, eso, ahí vi las preguntas, muchas gracias. Entonces ahí les dejé mi contacto, cualquier duda extra que tengan, y si quieren conocer más del proyecto, ahí me pueden llamar, me pueden escribir, pueden visitar la página de Instagram, porque vamos a seguir, llevamos 3 años en este proyecto y ya vamos teniendo datos sólidos para mostrarle a la gente. Entonces, muchas gracias y muy agradecido por el espacio. Gracias a usted, Alejandro, por acompañarnos hoy. Y bueno, muchas gracias a las personas que nos están acompañando desde ayer. Por ahí veo a varias gente que se conectó ayer. Y bueno, para hacerles el anuncio, que mañana también tenemos charla y vamos a hablar con otro Alejandro, nada más que Alejandro Sánchez, sobre seguridad alimentaria y agricultura en toda esta coyuntura por el COVID-19 y la emergencia por la pandemia. Ahí Va a vi estar muy bueno. que antes de terminar, que había una persona con una mano levantada, Josué Corrales. No sé si él lo acaba de desconectar. Disculpa. No, ya la bajó. Sí, ya no está, salió. No estoy. Estamos, creo, entonces. Muchas gracias. Alejandro. Pura vida. Tengan una buena noche. Bueno, yo sí tengo otra pregunta. Ah, ok. Pues, quiero saber cómo el peso de una ave, qué tanto la afecta, como qué tan rápido vuela o como qué tan lejos puede ir, como Sí, bueno, no, qué buena pregunta y muchas gracias. Por ejemplo, acá hay aves migratorias que cuando salen de Norteamérica han comido mucho para aumentar de peso y poder tirarse la migración. Entonces, cuando salen pesando un montón y cuando llegan acá llegan muy delgadas porque gastan toda esa energía. Entonces, no creo que tenga, si están por así decirlo, o muy gordas o muy delgadas, no creo que tenga un efecto, si están a veces muy gordas, más bien esa energía que les sirve para gastar. Porque a veces el tamaño del ave puede ser todo un tema. Vean este colibrí que les mencioné, que es un ave que tiene 6 centímetros de largo y vuela 2000 kilómetros. Uno ahí piensa, pero de esa ave, ¿de dónde saca la energía para volar esa cantidad de kilómetros? Y creo que hace vuelos bastante largos. Eh, no lo hará en un solo vuelo, pero sí se va en vuelos bastante largos por ciertos días. Entonces, de ahí, imagínense el desgaste energético que él tiene. Hay otras aves que más bien son muy grandes, como los gavilanes o pilotes que hacen migraciones, pero ellos no gastan tanta energía porque ellos vienen migrando en termales de aire caliente. Entonces ellos lo que hacen es abrir sus alas y planear. O sea, vuelan en estas corrientes de aire que suben, entonces ellos nada más se suben ahí, vuelan y pueden pasar un montón de kilómetros. O hay aves de tamaño medio, por ejemplo, algunas
zorzales, aves como de unos 20 centímetros, 15, 20 centímetros, que igual no son aves ni muy grandes ni muy pequeñas, pero hacen migraciones grandes. Entonces el peso sí es algo importante, eh, el peso sí es algo importante para las aves, porque ahí es donde guardan su energía en muchos casos. Ujú. Ok, tengo otra pregunta. ¿Vale? Había escuchado pues hace unos años que la águila americana, like the American Bald Eagle, Ajá. que estaba como para exterminarse, que ya que sí, casi no había, o no sé, como ahorita cómo está eso de esa águila. Sí, Todavía, sí, ella hace migraciones, pero creo que no llega tan al sur. Acá en Costa Rica no está reportada, pero eh, a esa especie de ave lo que le afectaba mucho eran unos aerosoles, me parece que era. ¿unos Algún qué? aerosoles, ¿Qué es en eso? algunos sprays había un compuesto, los es un compuesto químico que estaba afectando mucho a esa población de gavilanes. Y yo creo que eso se prohibió bastante, ese producto químico en cans, en aerosoles, en latas. Eh, Oh, entonces ujú. esa águila pasaba mucho por como Estados Unidos o... Esa águila llega hasta México, a la parte norte de México, inclusive no llega ni al sur. Eh, pero en algún momento la población era como de 400 y ahora yo creo que ya ha subido ahí un montón, o sea, ha subido bastante la población. ¿Sabes? Te comento algo que desde que empezó la pandemia, pues como claro, las prohibiciones de salir en carro y así, el aire ha mejorado bastante y veo tantas aves en el cielo como es algo a veces en las mañanas cuando voy al trabajo, es algo exagerado que Increíble, qué bueno, nunca había visto antes, como, wow, que como pues sí. está sanando la tierra. Sí, es como, pues claro, la pandemia Sí, tiene sus defectos y pues cosas muy tristes, pero a la misma vez han salido cosas bellísimas, así como en el claro, cielo y las aves, oh my God. sí, claro. Y una de las cosas que más contamina, obviamente, son los motores, ¿verdad? Y eso afecta las poblaciones de aves. También digo, aviones viajando todos los días, liberando cantidades de carbono gigantes. Y en este momento sí hay, obvio, vuelos, pero no como habían en algún momento. De fijo, Sí, la permanencia de muchos carbonos en la atmósfera ha bajado y probablemente ha favorecido a muchas aves. Este año, bueno, yo no sé si será eh, algo motivo de eso, pero acá en Costa Rica llovió muy, muy antes. Aquí en abril, que por lo general es todavía el verano y está todo muy seco, en abril llovió un montón, los cafetales florearon antes de tiempo, hubo unas floraciones impresionantes porque cuando estaba lo más seco cayeron unos aguaceros, al café le cayó de maravilla esos aguaceros y a las wow. plantas en general. Y yo no sé si estamos en época de la niña también, sé que eso aumenta la cantidad de lluvias, pero creo que nunca se había registrado desde que se tienen registros ambientales eh, una lluvia tan pronta, porque aquí siempre llueve en mayo, primer semana de mayo o a veces todavía es mediados de mayo y no ha llovido. Y este año fue impresionante, que muy rápido cayeron aguaceros. Y de ahí también a las aves les encanta porque en el momento que empieza a llover, empieza la época de reproducción de un montón de especies. Wow, ni me Entonces, puedo imaginar. está, sí, estuvo muy, muy bien estas lluvias en abril. Un poco descontroladillas, pero cayeron de maravilla. Si Listo, alguien tiene Alejandro. alguna otra pregunta, muchas gracias. Y muchas gracias al TCU de Educación Ambiental en la zona de impacto de la Reserva Alberto Manuel Brenes por darnos esta oportunidad de hablar del tema. San Ramón es una zona completamente agrícola, acá donde se ubica el proyecto y bueno, cerca vean que estos cafetales están en la zona de amortiguamiento también de esta reserva, en la zona cercana. Entonces, de ahí, eh, los cafetales pueden ser una muy buena herramienta para dar algunos espacios
a las aves. Entonces, gracias por el espacio y síganos la pista para que vayan viendo los diferentes resultados que vamos obteniendo. Gracias a vos. Buenas noches a todos. Pura Muchísimas vida. Nos vemos mañana. gracias. Buenas noches.